Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Mucha gente nos ha preguntado por qué no hablamos de lo que pasa en Colombia, por qué no traemos a alguien de Colombia. Y resulta que hoy día, para los que quieren tener esa visión y además quieren saber lo que opina una periodista colombiana que ha estudiado muchísimas cosas, entre ellas también relacionadas al Partido Comunista Chino, ya que trabajó en un medio importante de prensa que se dedicó y se dedica a cubrir ese tipo de noticias. Así que hoy día tenemos una conversación muy importante donde vamos a hablar un poco por qué no funcionó esta revolución que estaban tratando de exportar por diferentes países, esta brisa bolivariana. Vamos a Mm, ver un poco también. Y también vamos a hablar de algunas cosas de China que estoy seguro que va a ser muy importante. Para eso estoy con mi amiga hoy día, Sandra Rodríguez. Ella es periodista. ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida a Contracultura. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por Muy la bien. invitación. No, gracias a ti, Sandra. Mira, lo Ujú. primero que, como le decía a la gente en la introducción, quería preguntarte por qué crees tú que no funcionó esta pseudo revolución que trataron de armar en Colombia, porque se anunció muchísimo. Vimos que se empezaron a movilizar a los estudiantes de la misma manera como se hizo en Chile, como se hizo en New York, como se hizo en Perú, etcétera, y en diferentes partes. ¿Qué fue lo que pasó en Colombia? ¿Por qué esto no funcionó? Porque me acuerdo que nosotros conversábamos y tú me ibas dando reportes de lo que estaba pasando allá. ¿Qué fue lo que pasó allá? Bueno, Carlos, pues como tú dices, todo empezó muy similar como en diferentes países aquí en Latinoamérica y en otras Ujú. partes del mundo. Empezaron a movilizar a los estudiantes, se empezó a darle cierta fuerza a ciertos tipos de grupos, como por ejemplo los grupos feministas, los grupos LGTBI y demás. Ujú. Eh, y digamos así que se empezó a hacer como todo un movimiento de protesta. Obviamente, pues ellos se valen de excusas que son ciertas, ¿no? La crisis Sí. social, la crisis económica y demás. Y la idea, pues como en todas partes, es empezar con la protesta social, evitar que se satanice, sino que se satanice a la gente que piensa distinto o que pretende protestar de otra forma, que no sea con la violencia. Ajá. Aquí las cosas empezaron a ponerse muy tenaces, muy difíciles el año pasado. Yo incluso te mandé unos cuantos audios, te iba contando, porque yo justamente vivo cerca de la Universidad Nacional, que es la universidad más importante del país, la universidad pública más grande. Ujú. Y allí normalmente pues se tiene como esa tradición de la protesta, la conciencia social y demás. Y empezamos a ver ciertas cosas muy interesantes. Por ejemplo, dentro del movimiento estudiantil hay muchos estudiantes que no estaban de acuerdo con la protesta violenta y Ajá. que de por sí me decían a mí, yo soy profesora, me decían a mí que ellos no entendían por qué ellos salían de la universidad a hacer sus protestas con sus marionetas gigantes, sus representaciones artísticas y demás, y la policía los reprimía, pero cuando llegaban los vándalos, que se Ajá. supone, aquí les llaman compitas, ¿no? Los encapuchados y todo esto, llegaban Perfecto. estos tipos a alborotar y pues, a tratar de instaurar el caos. eh, el SMAT no hacía nada. Ujú. Entonces yo Nada. les decía a ellos, ¿cómo que no hacía nada? Sí, el SMAT es esa fuerza especial de policía, ¿no? Ujú. Que fue diseñada durante el gobierno de Álvaro Uribe para reprimir las protestas y que de por sí tiene una muy mala fama en Colombia. El cuento es que llegaban estos compitas, estos infiltrados, Ajá. normalmente no son estudiantes, hay estudiantes obviamente, Sí. digamos así, gente muy ingenua que se come el cuento, pero la gran mayoría son infiltrados de la guerrilla y otros grupos por el estilo.
Ellos llegaban, por ejemplo, rompieron aquí la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional. Los Ujú. estudiantes se quedaron mirando y simplemente miraban la gente del ESMAD como, hey, pero están rompiendo la estación y no van a hacer nada. Eso me contó justamente. Transmilenio es el metro, ¿cierto? Para que la gente lo entienda. Sí, el Transmilenio es como, por ejemplo, Transantiago, porque Exacto. Bogotá no tiene metro. Tienes Es toda una la razón, cosa claro. ridícula. Sí, Sí, entonces es más o menos como esa idea. Es el sistema de buses que funciona como tienes si toda la fuera razón, el claro. metro, ¿no? Sí. El metro está en Eh, Medellín. el metro está en Medellín, sí. Exacto, ya ahí está la confusión que Ujú. tenía. Perfecto, ya, pero para que la Ok. gente lo entienda. O sea, hubo, tú estás diciendo que llegaban infiltrados, lo mismo que pasó y que mucha gente incluso negaba, decía, no, si son solamente estudiantes, solamente gente que está ahí porque tiene Ujú. sus demandas legítimas. Se Sí, empezó a no, hablar del tema realmente. de los infiltrados. Aquí siempre ha habido ese problema con la protesta estudiantil. Hay estudiantes que creen que sí, que, digámoslo así, echar un par de piedras, un par de molotovs está bien porque hay que protestar y porque tengo rabia, ¿no? La rabia del Sí. pueblo y demás. Eh, pero es bien sabido que muchas veces esos grupos son ajenos a las universidades. Entonces, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, cuando empezaban las protestas, habían ciertas Ujú. fechas especiales para hacer protesta. Entonces, siempre empezaban a las 12 en punto, Ya. echaban una molotov, todo el mundo entendía con esa explosión que iban a empezar a hacer la protesta y ellos aparecían de la nada. Ellos siempre se hacían en ciertos lugares aislados de la universidad. Ellos entraban a la universidad camuflados de estudiantes o se metían por lugares donde no había vigilancia. Ujú. Eh, Se preparaban, se ponían sus capuchas, eh, se forraban todos porque no, hasta los zapatos se los forran para que no los puedan identificar por los zapatos Con los zapatos, claro. y salen corriendo por toda la universidad con sus arengas y demás. Entonces, eso no ha cambiado y se sabe que los que dirigen estos grupos son justamente personas ajenas a las universidades. Otra cosa Ujú. es que haya grupos estudiantiles que sí los respaldan y otros que no están de acuerdo con ese tipo Estos, de estos, infil- movimientos. estos infiltrados, de dónde venían? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Porque además es bueno explicarle a Uh la gente que -huh. tú eres profesora universitaria, así que para ti es muy fácil. Me imagino que tienes otra percepción cuando se trata de ver gente que normalmente tú ves en la universidad y gente que empieza a aparecer gente extraña. Así que me imagino que eso también habrá jugado para que tú pudieras sacar tus propias conclusiones. Sí, mira, tú como profesor reconoces muy bien quién es un estudiante y quién no, Ujú. quién es de la comunidad y quién no. Exacto. Eh, de por sí, sí hay estudiantes que participan en eso y son personas que normalmente no duran mucho tiempo en la universidad y suelen ser personas de primer semestre. Ajá. Primer, segundo semestre, tercer semestre, de por sí a esas personas me consta en mi tiempo de estudiante que las citan a veces por parte de la vicedecanatura o algo, alguna Sí. directiva de la facultad y les dicen, bueno, ustedes no deberían estar haciendo esto, ¿no? Eso Ujú. va en detrimento de la universidad, no es bueno para el país, ustedes van a perder su cupo de la universidad, eh, simplemente no vale la pena. Esa no es la forma de ayudar para cambiar el país, ¿no? Eso le pasó a un par de compañeros cuando yo estaba de estudiante. Ujú. Y como te digo, normalmente tú te das cuenta que hay infiltrados de muchos grupos, no solamente de la guerrilla. Ujú. Estamos hablando FARC y ELN, Ujú. ¿sí? Esos son los dos grupos principales más poderosos que están ahí, pero hay otros grupos revolucionarios y demás, ¿no? Ujú. Mm, también hay infiltrados por parte del gobierno, de la Policía Nacional, infiltrados de los paramilitares. Si realmente tú quieres saber cómo es Colombia, pues ve a la universidad y te vas a dar cuenta, la universidad pública, te vas a dar cuenta cómo está el país, porque prácticamente es un fiel reflejo de todo lo que pasa. De todo lo que Todos pasa. los grupos
políticos, Sí, violentos, también están ahí representados. claro. Entonces, ahí ya te das cuenta cómo funciona el asunto y empiezas a darte cuenta cómo es que funcionan las marchas, porque todo se degenera de un momento a otro en violencia, cuando la idea por lo general no es esa. Exacto. Esta gente, Ujú. cuando seguimos hablando de estos famosos infiltrados, la mayoría son extranjeros, son colombianos. ¿De dónde son esta gente? La mayoría, por lo menos lo que tú has podido ver o pudiste ver. Bueno, lo que yo he podido ver desde mi experiencia tanto como estudiante como profesora de universidad pública es que son de aquí mismo. Como te Ujú, digo, hay mucha gente del ELN y de las FARC y eso ujú. no es ningún misterio. Ningún Eso misterio. para todos Exacto. es obvio, es claro. Tú entras a las universidades públicas y están los grafitis y dice muy claro ELN, FARC, eh, del comandante X o Y, si el que Ujú, esté al mando, eso es normal. claro. Ahora, si tú me estás preguntando por ciertos infiltrados del vecino, es muy probable que haya gente en este momento, o que haya habido gente involucrada en ese momento, De lo Venezuela, que es claro. noviembre, diciembre, todo esto. Sí, es muy Mm, probable. mm. Recordemos que las FARC son aliados de Maduro. Sí, claro, claro. Eso está claro. Ellos firmaron el acuerdo de paz, tenían que las cabecillas de la élite militar de las FARC tenían que entregarse a la JEP, tenía que entregarse a la fiscalía para responder por sus crímenes porque ese fue parte del acuerdo. Del acuerdo, claro. Y toda esta gente se desapareció. ¿Y a dónde se fue? A Venezuela. A Venezuela, Así de claro, simple. Sí. claro, claro, Entonces, eso no es ningún misterio, ¿no? claro. Y de por sí, antes de que estallara toda la cuestión con el bicho este que está en el aire, Sí. poniéndonos a todos en pánico y en terror, eh, justamente habían detenido a 3 policías de Maduro, 2 hombres, una mujer, que al parecer estaban haciendo sus tareas como de Ujú. inteligencia y espionaje, justamente para esa época. Entonces, sí, obviamente, como en todas partes, Venezuela, o mejor dicho, Maduro, tiene a sus espías y a sus colaboradores haciendo la tarea en todas partes, ¿no? Mirando cómo pueden infiltrarse, cómo pueden armar Sí. el caos y demás, ¿no? Mm. Es Cuando tú, normal. por ejemplo, sí, cuando tú ves toda esta situación y, por ejemplo, empezaste a ver lo que pasaba en Chile, porque mucha gente empezó a Ujú, ver, para poner esto como un ejemplo, decía, ah, esto es Venezuela, estos son tales ujú, grupos, muchos de los que tú has nombrado. La gente lo detectó inmediatamente, pero te estoy hablando de la gente en Cuba, la gente en Venezuela, la gente en Colombia, pero la mayoría de los chilenos no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando y ujú. simplemente iban con la corriente de esto como si esto hubiese sido algo que nació completamente espontáneo, porque tú sabes que ahí te dicen que no, que esto es espontáneo, que no hay líderes en este tipo de revoluciones, porque es parte de la estrategia, ¿cierto? Para hacer parecer que es algo espontáneo. Pero resulta que empezó a pasar el tiempo y empezaron a caer estos infiltrados, empezaron a detectar gente que estaba en el país, empezaron a expulsar gente que estaba en el país, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves tú, como colombiana, cuando veías lo que pasaba, por ejemplo, en Chile? ¿Cómo lo veías tú? Ujú. Porque, como te digo, o qué elementos identificabas que te hacían pensar y decía, ah, esto está orquestado desde afuera, estoy viendo exactamente el mismo tipo de... Porque la gente que tiene más experiencia reconoce los métodos que nosotros Ujú. muchas veces éramos incapaces de reconocer. Sí, mira, yo de por sí, cuando empecé a ver toda la crisis en Chile, realmente me sorprendió. Chile es, o era, no sé, en este momento en que estamos, ¿no? Porque las cosas Cualquier han cosa en cambiado este mucho. momento, sí. En este momento cualquier Era cosa. justamente la economía más poderosa de Sudamérica, de Latinoamérica. Yo estuve en Chile un par de veces, conocí Ujú. Santiago de Chile, conocí gran parte del país. Y cuando yo veo todos estos desmanes y todo este desorden, yo dije, esto es muy extraño.
Ujú, porque tienen una alta calidad de vida en comparación de otros países de la región. Incluso gente conocida, amigos allá chilenos, me hablaban maravillas de Chile, incluso me decían si quieres venir a trabajar aquí un rato, no sé qué, bla, bla. Y yo decía, ¿cómo de un momento a otro un país tan próspero cae en esto? Esto mm, está muy raro, ¿no? no cuadra. Cuando empiezo a ver, digamos así, todas esas arengas comunistoides, eh, toda esta parafernalia y todo este discurso que yo en la universidad, de- desde que puse un pie por primera vez ahí, lo he estado escuchando, ¿no? Y escuchaba todas esas arengas y todo ese discurso, yo decía, aquí está pasando algo y muy grave. Ujú, Y es algo que no viene de Chile, ¿no? De por sí no ujú, creas, aquí hay mucha gente que todavía no cree que haya un foro de Sao Paulo, no cree que Maduro esté detrás de todo esto, pero analizándolo con otra amiga, justamente ujú, una mexicana, ella me decía, es obvio que querían atacar a Chile porque necesitan desestabilizar al país más estable de la región, mm, para que finalmente toda la región caiga en crisis, la gente entre en caos y en pánico y así ellos puedan prácticamente tener el control sobre todo. Así es como ellos siempre lo han hecho. Así lo hizo Stalin, así lo hizo Mao Zedong y así lo hace este títere de Maduro, ¿no? ujú. Instauras el miedo, instauras el caos, todo disfrazado prácticamente de una excusa por la lucha social, por la lucha de los más pobres y demás, que suena muy lindo en teoría. Sí, Sí, tú dices, oh sí, pero si tú te pones a analizar el asunto, eh, no tiene ninguna lógica y es muy peligroso. Además que la gente en Chile empezó a portarse de una manera increíblemente violenta. sí, O sea, sí, yo no lo podía creer, ¿no? sí. Ni siquiera en un país con un historial de guerra tan grande como Colombia se había visto protestas de ese tipo. Sí, y con la Cuando gente dispuesta a quemar a lo a que, su a lo propio, que, a lo que fuera, claro. a lo que Sí, fuera. sí. Realmente yo quedé sorprendida con lo que estaba viendo. Yo decía, esto no es normal y hay algo más. Alguna vez me mandaron un par de videos muy fuertes de las protestas Ujú, estudiantiles y me di cuenta que definitivamente eso no era una protesta estudiantil. Había alguien con acento chileno que decía, quémenlo todo, hay que quemar todo. ¿Perdón? ¿Hay que quemar todo? ¿Quemar qué? O sea, los negocios están cerrados, solamente están ellos en la calle haciendo y deshaciendo y ¿qué quieren quemar? No, pues mm, están saqueando supermercados, farmacias y demás. Yo quedé aterrada, yo no podía creer eso. sí. Eso no es protesta social, eso es vandalismo, eso es un crimen. Por eso me pareció muy extraño. Y después empiezo a ver que se detiene a cualquier cantidad de personas involucradas con Maduro, inteligencia venezolana. Sí, También empiezo a ver que hay muchos movimientos de inteligencia cubana, los famosos médicos cubanos, sí, que no son tan médicos, ¿sí? exactamente. Mm, Y de por sí aquí en Colombia se mueven muchísimos cubanos también, muchísimos. Y también está grupos islámicos como ISIS, sí, Al-Qaeda y demás. De por sí, cuando estaba vivo Osama Bin Laden, muchas veces se empezó a regar el rumor, ¿no? De persona a persona que este personaje se la pasaba en las islas de San Andrés y Providencia aquí en Colombia, otros dijeron que estaba en Santa Marta, porque aquí se mueve también mucho toda la cuestión de, por ejemplo, hay alguien que tiene algún problema grave que está siendo perseguido por autoridades y además de estos grupos, entonces se vienen a Latinoamérica y empiezan a recorrer toda Sudamérica para perder el rastro, ¿no? claro, Eso pasa claro. con grupos palestinos, con grupos como ISIS, pero asimismo con grupos israelitas, Ujú, militares y demás. sí. Eso tampoco ya es un misterio, ya todo el No, mundo po, lo sabe. exactamente. Sí. Ujú.
Sí. Qué interesante tu visión de eso, porque como te decía, mucha gente lo reconocía desde afuera, pero la gente acá no sabía lo que estaba pasando. Y por eso te pregunto tu visión, porque muchos de ustedes están acostumbrados a este tipo de cosas, obviamente no al nivel de violencia ni lo que vimos acá, pero sí a otro tipo de violencia, sí a las técnicas que utilizan, etcétera. Entonces, eh, ¿qué le dirías tú, por ejemplo, a la gente que sigue creyendo que esto fue algo espontáneo? Eh, por ejemplo, a la gente que nos ve de Chile, ¿qué le dirías tú con tu experiencia, con todo lo que a ti te ha tocado ver como profesora, estando en una universidad, viendo cómo se mueven las cosas en la universidad, viendo que siempre hay detrás, muchas veces, un interés político de viejos rancios, que no es la gente joven, porque cuando uno está en la universidad y es joven, es muy fácil ser socialista. Sí. Todos nos sentimos seducidos por esas ideas en algún momento. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Porque me interesa saber tu opinión al respecto. Sí, lo que tú dices, esto huele a rancio, porque es que desde que yo me acuerdo, siempre escuché todo este rollo socialista, de liberación, la teología de la liberación, y todo te parece maravilloso porque tú quieres salvar al mundo, ¿no? Exacto. Tú sales del colegio y llegas a una universidad, sobre todo una universidad pública, y tú quieres salvar el mundo, porque el mundo merece ser mejor, porque la gente merece vivir mejor. Y obviamente te empiezan a llenar la cabeza con cualquier cantidad de cosas y te lo empiezas a creer. Hay que ser muy, muy cuidadoso con el socialismo, el comunismo, que al final es la misma cosa. Ellos siempre van a utilizar justamente ese anhelo de una sociedad mejor para todos. Y en ese discurso de sociedad mejor para todos, ellos tratan de instaurarte la idea de que todos somos iguales. Sí. Ellos realmente buscan, no es lo que tú crees, ellos nos quieren igual de dóciles, igual de pobres, igual de ignorantes, ¿no? 1984, ¿sí? Por ejemplo, ahí la arenga del partido, eso es tal cual lo que es el socialismo, el comunismo, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Además, algo que empezamos a ver es que meterse con un país que tiene una economía estable, que tiene buenas condiciones de vida y que está progresando y que puede ser el bastión para el progreso del resto de la región y que de un momento a otro caiga, eso es muy sospechoso porque la gente va a salir a protestar de una manera tan violenta en un país donde se vive bien, donde se tiene un nivel de vida decente comparado con otros países. Porque la gente va a estar infeliz con eso. Exacto, claro. No tiene ningún sentido, realmente no tiene ningún sentido. Y hay que tener también mucho cuidado con la gente que habla en contra del capitalismo. Sí, el capitalismo no es un sistema perfecto. No, para nada, claro. Pero al menos tienes la opción de salir adelante, de tener alguna oportunidad y de poder montar tu negocio o de poder desarrollarte como profesional y subir tu calidad de vida de cierta forma, ¿no? Exacto, sí. Cosa que en el comunismo no es posible. Si tú vas a escarbar en la historia y te vas a la Unión Soviética y lo que es ahora Rusia, porque Rusia no ha dejado de ser comunista, No, para simplemente nada. tiene otra máscara y tiene otra presentación, pero sigue siendo lo mismo. Si te vas a China, por Dios, en China ahí tú te das cuenta de qué estamos hablando. Hablemos justamente de China. Como aclaración, muchas de las cosas que pasan son reales. La gente tiene sus demandas sociales y pueden ser muy reales y también hay mucha injusticia. Y eso es una realidad. Pero siempre están estos grupos que están ahí para aprovecharse y sacar provecho de las revoluciones. Porque los que no lo han leído no lo saben, pero los marxistas siempre dijeron que no se podía desaprovechar ningún tipo de revolución. Yo lo he repetido bastantes veces en el canal. Entonces, ese es un factor que mucha gente no toma en cuenta, de que existe realmente un aparataje que está buscando justamente el momento oportuno para que y que en ese momento oportuno se generen las condiciones, el caldo de cultivo
para poder hacer una toma del poder por cualquier medio, como lo que vimos aquí. Nos quieren a todos iguales, decías tú. Hablemos de China. ¿Qué mejor ejemplo donde los quieren a todos iguales, a pesar de que en el último tiempo China se ha desarrollado bastante? Por lo mismo ha tenido bastantes problemas porque ha ido emergiendo una clase media, ha sacado mucha gente también de la pobreza, porque eso hay que decirlo, pero siguen siendo esclavos. Y esa gente, cuando ya empieza a pasar a la clase media, empieza a tener demandas también. Y no es la misma demanda de la gente más pobre. Entonces, en China se ha ido produciendo todo un tema que tiene que ver con nuevas demandas también de la gente. Y es por eso que se han producido diferentes tipos de protestas, como por ejemplo en Wuhan, que justo antes de que pasara esto hubo protestas, no sé si tú recuerdas las protestas por el tema de la contaminación, que fueron masivas, fue muchísima gente. Y bueno, tienes otros problemas en China. Hablemos de la igualdad en China. ¿Cómo funciona esta igualdad? Tú has estudiado mucho el tema de China. Además, tú eres practicante de la disciplina china que es el Falun Dafa o el Falun Gong, que nosotros también la hemos mencionado aquí en el canal. ¿Cómo es esa igualdad en China? Mira, hay una cosa que hay que tener en claro. Todos los seres humanos somos iguales en nuestra condición de ser humano, por lo tanto, todos tenemos una dignidad y eso se tiene que respetar. Y en eso somos iguales. Pero hay que entender que cada persona es un universo distinto. Tú no puedes pretender que, por ejemplo, tú y yo seamos iguales. Somos iguales en nuestra condición humana y se nos tiene que respetar por eso es cierto. Pero cada persona tiene unas aspiraciones distintas, tiene unos talentos distintos, unos intereses distintos, unas condiciones de vida distintos, ¿sí? Una historia de vida distinta. Entonces, realmente, no, lo que pasa es que con el comunismo, ellos instauran la idea de igualdad, echando abajo todo lo que tiene que ver con ser un ser humano. Simplemente todos tenemos un cuerpo carnal, ¿sí? Por lo tanto, somos iguales y punto, ¿sí? El contexto de familia, el contexto de comunidad y todo lo demás no importa, ni tus sueños, ni tus aspiraciones, ni tus talentos, nada de eso juega un papel. Y eso no te hace persona. Eso son ideas estúpidas, ¿sí? Recordemos que ellos se basan en el materialismo puro y duro. Entonces tú eres simplemente una colección de huesos y de músculos que habla y ya. O sea, no expresa nada más. Y nada más. Por eso somos iguales. Y eso es un serio problema. Es un serio problema. Yo creo que has tocado un punto, te voy a detener ahí un segundo porque creo que has tocado un punto clave que yo por lo menos no lo he podido desarrollar en el canal y qué bueno que lo tocaste tú. Tú acabas de hablar de que es materialismo puro. No existe una creencia, una doctrina, ¿cómo se llama? Un sistema de creencias como lo es el marxismo, que sea más basado en lo material. Sí. Esto es todo basado en el tema del el capital o quién tiene el dinero o cómo consigo cosas. Exacto. Y la gente a veces no se pone a pensar en lo profundo que es eso y lo peligroso que es eso, porque no tiene otros componentes, como por ejemplo algo de espiritualidad. De hecho, no creen en Dios, no creen en un ser superior, lo que explota tremendamente, ¿cómo se llama?, el ego, y por eso son regímenes que llegan a ser tan tiránicos y tan autoritarios, porque crean una figura, su líder termina siendo un dios. Entonces, creo que has tocado un punto súper importante. Hablemos un poco de eso. Hablemos un poco del materialismo en todo esto que tú lo tocaste muy bien y que en China se refleja muy bien eso también. Sí, mira, de por sí ya sabemos que el régimen comunista chino es un régimen ateo, ¿no? Es un régimen que se basa en la doctrina marxista, leninista, stalinista. Muchos dicen, alegarían, no, pero Mao Zedong, díganlo así, repensó esa ideología. Además, no, él simplemente lo que dijo es que, bueno, en Rusia la fuerza laboral está en la industria y en China la fuerza laboral está en el campo. Y eso fue todo lo que hizo. De resto, está aplicando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros
somos descendientes de los monos, somos descendientes de bestias, por lo tanto la cuestión espiritual no existe, no hay espíritu, no hay alma, por lo tanto no hay espiritualidad, y toda la idea que tú tengas de Dios es ridícula y debe ser desechada, porque lo único que existe para un ser humano, ¿sí? Es la materia, este lugar, este mundo, ¿sí? Exacto. Tu única realidad es este cuerpo carnal y nada más. ¿Sí? Tú no puedes pensar que hay algo más allá, porque simplemente eso es ridículo. Acuérdate que tú vienes de los mundos, ¿no? Entonces ahí también está la otra falacia enorme que ha hecho tanto daño a nuestra sociedad, que es la teoría de la evolución, que niega toda naturaleza del ser Totalmente de humano. acuerdo contigo. Sí, ¿Sí? exacto. Y Claro. niega toda posibilidad de alma, de espiritualidad y demás. Y eso es peligrosísimo, porque lo que tú dices, eso después prácticamente te da el aval para que en tu ego seas capaz de hacer cualquier cantidad de cosas aberrantes, porque simplemente lo puedes hacer, porque no hay unos valores morales ni éticos que te lo impidan, porque todo eso ellos lo consideran superstición o cosas que no tienen ningún sentido, y por lo tanto tú puedes pasar por encima de los demás. Por eso esta gente se atreve a hacer todo esto, llegar a un país, por ejemplo, como Chile, con unos títeres, por ejemplo, Venezuela, ¿sí? Y también el Foro de Sao Paulo y todo esto, para venir a acabar con ese país, ¿sí? Instaurar su régimen y pasar por encima del que sea como sea. Ellos quisieron hacerlo también en Colombia. Aquí realmente la mentalidad de la gente sigue siendo, digámoslo así, todavía muy conservadora. Y por eso yo creo que tampoco han podido llegar aquí a hacer todas las porquerías que han hecho en Chile, ¿no? Y realmente, si tú te pones a ver los lugares que están sufriendo ahora por toda la cuestión de el bicho que mata gente, sí. Son lugares donde la gente se ha aliado con esa ideología, ha elegido ese tipo de gobiernos, sigue esa ideología y además ha renunciado a su espiritualidad. Entonces, no es un misterio que todo es, que la peor parte se le estén llevando de esos países, ¿no? Y eso da Ese es un cuenta punto de, clave, ese es un punto sí, clave lo que tú has tocado, porque yo creo que estamos en una era, en un momento histórico, donde las cosas se están poniendo para que la gente las pueda reconocer sin tener mucha cultura, sin tener mucha... Porque tú no puedes discriminar a la gente de tomar una decisión de salvarse por el hecho de que no tenga cultura. Pienso que Dios no es tan injusto en ese sentido. no, Pero las cosas no, están no. siendo tan evidentes hoy en día, pero tan evidentes, que cualquier persona se puede dar cuenta. Si tú ves Sí. el índice de contagio, efectivamente, ¿quiénes son los países que agarraron primero esto? Bueno, fue Italia, el principal socio del Partido Comunista Chino en Europa, Irán, para qué hablar, después se fue a España, otro Sí. régimen completamente chavista. En Estados Unidos ha llegado a todos los estados demócratas donde están registrando las... O sea, está todo para que la gente lo vea, y además con la pobreza que genera el comunismo y todo esto y la despreocupación por la vida humana, imagínate, llega una cosa de este tipo y qué te puedes esperar. Entonces, y ahí se ve realmente cuál es la preocupación por la vida humana. Vimos cómo soldaban a la gente literalmente en China, vimos las cárceles, estos hospitales que trataban de mostrar Sí, que eran aberrantes, que estaban llenos de rejas. Eh, las sí, construcciones, realmente. era una cosa impresionante. Sí, Entonces, realmente en China tú te das cuenta realmente que la vida humana no vale vale de nada, nada. claro. Un humano solamente sirve si sirve al partido. Si es un buen corderito que no pregunta por qué, ni cuándo, ni cómo, es perfecto. Uh -huh. Pero si no, tiene que ser eliminado. Así de simple.
Y no nos importa cómo te vamos a eliminar, no nos importa si te vamos a secuestrar, te vamos a pegar un tiro o te llevamos a un campo de reeducación o de trabajo forzado y no nos importa, así como hacen con los practicantes de Falun Gong, simplemente te detenemos ilegalmente y te sacamos los órganos y los vendemos, punto. Bueno, No les importa, no les realmente ellos importa. no tienen ningún nivel de moral. Uh-huh, Eso es lo peligroso de no guiarse uh-huh. justamente, parece que es tu gato ese, ¿o no? Sí, Sí, tengo es dos genial gatos. porque cuando aparecen los gatos Uh-huh. cuando aparecen los Sí. gatos en los programas, la gente dice, oh, minuto tanto, me encantó el gato. Entonces hacemos un tema ahí con el gato. Lo que te Sí, decía es que vimos mucha gente, por ejemplo, que desapareció en el intertanto de todo esto. sí, ¿Y qué sabes tú de eso? Porque como tú eres practicante de esta disciplina, has tenido mucho contacto y has estudiado mucho el tema de China y lo llevas de alguna manera en la sangre. Yo personalmente soy un tremendo admirador de la cultura china, pero no lo que pasó después de que se hizo la la revolución, revolución cultural. la Uh-huh. revolución cultural que destruyó todo. De hecho, yo tenía un amigo que es una de las personas más increíbles que yo conocí en mi vida, que era justamente un monje Shaolin, y me contó lo que fue ese tema, cómo persiguieron a su maestro, cómo lo tuvieron que ir a buscar a la cárcel, sacarlo. Era prácticamente una película de Kung Fu, lo que me contó, muy difícil de entender Uh-huh. para un occidental. Pero lo que se vive en China, la persecución contra todo lo que, todos los vestigios de la grandiosidad de la cultura china, ha sido algo atroz y ha sido la única manera en que ellos se han podido establecer como régimen. Y si tú te fijas, es lo Exacto, mismo que está pasando en Occidente. Están destruyendo, es una exacto. revolución cultural. Es exactamente lo Uh-huh. mismo. Y la gente cae sumamente fácil en este engaño porque dice, no importa que vengan todos los inmigrantes, por ejemplo, no importa, Sí, da lo mismo que la industria nacional se pierda, si el mundo total exacto. está globalizado. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es este mismo cambio que se hizo en China y que terminó por sentar las bases para que no hubiese oposición al régimen, porque finalmente se trataba de eso. Y obviamente Uh-huh. cambiar la mentalidad de la gente. ¿Cómo ves tú ese tema? Sí, justamente lo que tú dices es cierto. Eso ya alguna vez pasó en China, ¿no? Con la gran revolución cultural, prácticamente lo que hizo Mao Zedong y todos sus secuaces fue acabar con la cultura china, Uh -huh. acabar con los valores, acabar con la tradición, con la sabiduría, con las creencias, con la espiritualidad, acabaron con cualquier cantidad de templos, arrasaron aldeas completas, mataron gente sin ninguna piedad, persiguieron a maestros, a monjes, Sí, incluso para ese tiempo ya había varias religiones occidentales también asentadas en China, sí. persiguieron a la Iglesia Católica, persiguieron a judíos y eso sigue siendo así aún hoy Quemaron en las día. bibliotecas, unas bibliotecas Sí, impresionantes que tenían con sí, libros de miles de años. Eso me contaba, por ejemplo, entre las sí, anécdotas, que son como de película. Me decía, el bibliotecario del templo donde yo estudiaba, me decía, tenía puros pergaminos que estaban puestos por todas partes, y el tipo tenía como 90 años, el bibliotecario, era un viejito, y sí. él sabía exactamente, tú le preguntabas dónde estaba tal párrafo y el tipo manejaba una colección como de 3 millones de libros. Era una cosa, pero para un occidental es impensable. Impresionante, Y el sí. tipo tenía 90 y tantos años y sabía dónde estaba cada párrafo dentro del... Y él me Uh-huh. lo contaba como algo que le había llamado la atención desde pequeño. Eso es lo que, imagínate, eso es lo que han destruido. Y me contó que esos libros los quemaron, por ejemplo. Sí, lo que hicieron fue prácticamente mancillar el Sí, espíritu del pueblo chino, tú lo has dicho, claro. acabar con esa sabiduría, acabar con 5.000 años de historia, Uh acabar -huh. con las enseñanzas de Lao Tse, de Confucio, de Buda y de otros grandes maestros, acabar con todo el conocimiento sobre el mundo, la vida, el universo, la verdadera medicina china fue prácticamente extinguida, ¿no? Porque todo eso se tachaba de superstición, todo eso es superstición. Además que todos estos conocimientos que se tenían en China
tenían, Ujú. díganlo así, como base justamente la espiritualidad y el conocimiento del hombre del universo, ¿sí? Sí, Basados justamente en la espiritualidad, con lo que todo está hecho. exactamente. Entonces persiguieron todo eso, lo tacharon de superstición y pues, digamos así, la excusa de ellos fue que tenían que educar a un poco de campesinos y de gente ignorante que no tenían ni idea de la vida Ujú. y educarlos en la verdadera ideología del materialismo, porque lo que yo veo es lo único que existe y punto, ¿no? Exactamente. Por eso no tuvieron ningún reparo en acabar con templos, acabar con la cultura, acabar con la historia, acabar con la espiritualidad, negar a Dios, negar el cielo y negarle a la gente su identidad, que es algo tan importante para una comunidad. Cuando a Claro. ti te quitan la identidad, tú prácticamente quedas a la merced de cualquiera. Y eso es lo que quieren hacer Exactamente. ahora, acabando con las fronteras, metiendo migrantes a las malas, eh, imponiendo el socialismo y el comunismo en los gobiernos y demás, porque ellos lo que buscan es impartir la cultura del partido, Sí. inocularnos con todas esas ideas, negar nuestra esencia humana y nuestra esencia divina, Ujú. y ya con eso pues tienes a los perfectos esclavos, que nunca te van a decir que no y que te van a adorar a ti como un Dios, ¿no? Es ¿Será así de esa la, simple, así como será, funciona. será esa la igualdad que hablábamos de un principio que yo Ujú. creo que es imposible que esté mejor definido? Yo creo que esa es la igualdad Esa es la a la igualdad. que, la famosa igualdad a la que se aspira aquí. Y hay gente tan Sí, ciega que cree en este tema y cree que eso va a ser progreso, va a ser futuro. No hay nada más peligroso en el mundo que tener líderes que no tienen miedo a nada, como por ejemplo, o sea, que no son temerosos al menos de Dios o de un ser superior, llámalo como tú quieras. Porque ese sí, tipo, mira, como cuando una decías tú, persona... no tiene moral, claro. Claro, es que cuando tú suprimes No hay nada que lo esa, detenga, porque a eso esa me refería, moralidad, claro. no hay nada que te detenga, no No hay hay nada que te Dios, no detenga. hay ley que te detenga, tú eres capaz de matar, tú eres capaz de robar, Mm, eres capaz de mentir y seguir mintiendo al mejor estilo de Goebbels, sí. puedes causar una hambruna y hacerte loco al mejor estilo de Mao Zedong, Ujú, y puedes matar campesinos a diestra y siniestra al mejor estilo de Stalin. Y aún ujú. así seguir diciéndole a la gente que ellos son sus liberadores y que Exactamente. eso que ellos están haciendo lo hacen es por el bien de su pueblo, que no hay ningún problema. Lo triste es que la gente lo cree también, ¿sabes por qué? Porque justamente nosotros no hemos tenido esta experiencia de algo tan traumático y tan duro como una revolución cultural, como una persecución como la que se hace en contra de Falun Gong o lo que se está haciendo en el Tíbet. Y la gente no cree. Incluso hay gente que dice, ay, por favor, la hambruna de Mao, a ver, dame pruebas reales. ¿Cómo que pruebas reales? Fueron casi 45 millones de personas las que murieron y quieren más pruebas, ¿no? Entonces, esa incredulidad se basa en la ignorancia, definitivamente, Sí. y no haber atravesado justamente por ese tipo De de experiencia. vivencias, de experiencias, ¿no? Y Exactamente. Eso es yo clave lo creo que que eso acabas de está, decir tú. Porque y la yo creo que experiencia. Sí, sí, dale nomás, dale nomás. sí, yo te quería decir que justamente porque hemos tenido como esa experiencia traumática de 60 años de conflicto civil, de guerra, con la guerrilla, paramilitares, todo esto que ha hundido a este país de una manera tan terrible en un baño de sangre, ¿no? En una guerra sin cuartel y sin esperanza que esto acabe porque realmente todavía no ha acabado. Que se mermó un poco después de la famosa firma del acuerdo de paz, pero esto no ha terminado. Yo creo que eso es lo que en cierta forma ha hecho que el pueblo colombiano no acepte tan de buenas a primeras toda esta ideología y se coma entero el cuento, porque ya hemos soportado
Sí. Bueno, y eso, y Muchos traumas con eso. si no me equivoco, en base a la historia de Colombia, ustedes vivieron eso antes también, si esto ya había pasado, el tema de que la FARC entregara las armas. Pasó en la época de la violencia, si no me equivoco, ¿cierto? Que este proceso es como que Ujú. se está repitiendo la historia de alguna manera. Sí, es que realmente nunca se ha llegado a un acuerdo de paz verdadero, No, ¿no? claro. Entonces Era un se acuerdo negocia político, sí. una y otra vez, Sí. dependiendo del presidente de turno, los intereses que hayan aquí para defender, quién es mi amigo, quién no, quién es mi socio, quién no. Entonces sí, o sea, se ha intentado hacer negociaciones y se supone que con Santos las negociaciones ya habían llegado finalmente Ujú, a un final feliz. Desaparecía las FARC, la gente se reinsertaba, las cabecillas iban a responder por sus crímenes, pero ninguna de esas cosas pasó. Es más, muchos de los reinsertados, que yo entiendo también la posición de ellos como humanos, muchos de ellos fueron reclutados a la fuerza, amenazados y demás, empezaron a ser asesinados sistemáticamente. ujú. Y el gobierno nacional no ha querido decir nada, así como también líderes campesinos que luchan porque las fuentes de agua de sus pueblos no sean destruidas, que no vengan con la minería, con el fracking, acabar lo poco que tienen. Y toda esa gente ha sido desaparecida sistemáticamente sin rastro. El gobierno no responde, los cabecillas de las FARC están en Venezuela, tampoco están garantizando la vida de los reinsertados, esta gente está quedando prácticamente en el limbo y los Ujú. verdaderos asesinos y los verdaderos culpables de todo esto están, no sé, me imagino que comiendo carne con láminas de oro Sí. ahí donde el vecino. Entonces, realmente sí, eso ya lo hemos visto varias veces y nunca se ha llegado realmente a un feliz resultado. Es más, este acuerdo de paz yo diría que a la final resultó siendo peor porque eso hizo que se aliaran las dos guerrillas, ELN y FARC, Mm, y pues eso es darle demasiado poder a dos grupos que no deberían tener. claro, Sin claro. embargo, de todas maneras soy optimista en que realmente esta gente no va a poder lograr lo que ellos quieren. Mm. Siento que realmente Venezuela no van a lograr lo que están Mm. planeando, que es justamente desestabilizar toda la región y demás, porque hay mucha gente que está despertando y se está dando cuenta de lo que está pasando. Sí, eso es justamente lo más importante. Bueno, Sandra, por eso mismo yo te Ujú, quise invitar hoy día al programa y te quiero agradecer por haber participado hoy día y creo que vamos a tener que hacer una segunda parte del tema de China, porque sí. sería muy interesante poder profundizar en eso, conocer mucho más de tu experiencia y muchas cosas que quisimos Ujú, comentar aquí, pero por un tema de tiempo no lo hemos podido hacer. Pero vamos a tener que hacer, ujú, Sandra, ese segundo episodio para hablar justamente de este tema de China. ¿Por qué? Porque es importante que la gente pueda entender hasta dónde llega, qué tan profundo, qué tan cruel y qué tan desalmado y descarnado es todo lo que pasa en China. La realidad siempre supera la ficción y sí. los que han estudiado el fenómeno de lo que pasa dentro de China ya no tienen capacidad de asombro Ujú. por la cantidad de cosas que se han visto, que muchas de Sí, ellas es ni siquiera abominable. es abominable, Ujú, claro, y muchas de ellas ni siquiera se pueden comentar en programas como este, porque obviamente ustedes saben que la verdad no es muy cómoda, sobre todo para aquellos ujú. que defienden el régimen chino, porque quienes terminan defendiendo todo esto están defendiendo ese tipo de igualdad. Sí, Ese es el tipo de igualdad que finalmente están defendiendo, porque el mundo está copiando el modelo de China para avanzar. Y eso es sí, lo que avanzar al es abismo. más peligroso. Sí, avanzar al abismo, porque eso claro, no es avance, pero bueno, es avanzar Ujú. hacia la esclavitud, hacia el abismo. Yo te quiero agradecer, Sandra, hoy día por haber participado. No sé si quieres decirle algo a la gente o darle algún mensaje antes de que nos vayamos. Sí, pues quiero decirles a todos ustedes, los que nos estén escuchando, viendo, que eh, no teman,
que cuando ustedes conocen la verdad y tienen la verdad en las manos, no deben despreciarla, deben valorarla. Hablen con sus amigos, con sus familiares y demás, porque este momento histórico que estamos viviendo es un momento que va a cambiar realmente la historia del mundo. Y hay que estar del lado correcto. Y el lado correcto es la verdad. No se dejen engañar, no se dejen creer de cuentos, tengan mucho cuidado con todas las artimañas de China. Todo lo que venga de China simplemente es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ahora nos quieren meter el cuento de la vacuna, y la vacuna es algo muy peligroso. Y si viene de ellos, no lo podemos aceptar. Ya nos engañaron con el virus, ya nos están aquí mermando, están acabando con nuestras economías, nos quieren someter y nos quieren llenar de odio, de miedos y demás, y no podemos darnos el lujo de creerles. Entonces, tengan mucho cuidado, simplemente todo lo que venga de China, no lo acepten. Así es. Bueno, más claro imposible, y yo no puedo estar más de acuerdo con eso que acabas de decir, y por lo mismo no voy a hacer ningún comentario más que despedirme, agradecerte que hayas participado hoy día en el programa. Háganle caso a lo que dijo Sandra al final, lo dice con experiencia, con sabiduría. Así que, bueno, si les gustó este video, tienen que compartir esta información. Es importante que la gente se entere, que tenga otras visiones, lejos de lo que aparece siempre en la televisión, etcétera. Es bueno tener un mundo donde haya bastantes opiniones, más de una, y eso es lo más importante. En un mundo sano hay más de una opinión, y esto lo dijo ese doctor chino, Sandra, que murió recién, que fue el que justamente me quedó grabado. Eso dijo: en un mundo sano tiene que haber más de una opinión, y lo que nos están llevando justamente también es a la eliminación de cualquier tipo de disidencia y opinión distinta. Eso no puede ser. Y un mundo libre y una mente sana, un espíritu sano, una sociedad sana no puede permitir que eso suceda. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Chao, Sandra. Hasta luego, que estés muy bien. Y buena Chao, noche chao. para todos. No, Chao. muchas gracias. Chao, chao.